los he amado. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjale llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores, con la intención de cobrarlo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque eres bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegos de su túnica. Porque con la misma medida que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, celebramos hoy la séptima semana del tiempo ordinario. El salmo que acabamos de rezar en su antífona reza: el Señor es compasivo y misericordioso. ¿Qué nos muestra? Nos muestra el corazón de Dios. El corazón de Dios es compasivo y misericordioso. Vamos a desarrollar. Miren, cuenta que se casó una pareja de jóvenes y el joven no tenía dónde llevarlo a su esposa, ya casado. Entonces lo lleva a su casa y él en su casa vivía su madre. Cuando llega a la casa, la suegra no se llevaba con la nuera, no para nada. Le decía: así no se hace. Y él también le decía: mi mamá me atiende así. Totalmente que no se podía comprender la nuera cosa. Así es que esta joven va a su iglesia y allá había un sacerdote y ella le comenta al sacerdote, le dice: padrecito, yo no me puedo llevar con mi suegra. No nos entendemos, no nos comprendemos. La odio. Y el sacerdote sabio le dice: mira, yo tengo el remedio saludable. Te voy a dar este té, le da una bolsita
Pero para que ella no se dé cuenta, tienes que tratarla bien, con cariño y con amor. Porque si no, ella se va a dar cuenta. ¿De acuerdo? Sí. Ella vuelve a su casa y empieza a darle el té a la suegra. Pero al darle el té a la suegra, que le pone la mesa, ella al final lava los platos, sumamente transformada, ¿cómo lo trataba? Y entonces, así van unos días, van otros días, la suegra también empezó a tratarlo bien y se empezaron a entender y a comprender. Hoy reza, dice, trata a los demás como quisieras que te traten a ti. Entonces ella va al sacerdote y le dice, Padrecito, ya no quiero que muera mi suegra, yo ya no quiero darle ese té. Le dice, el problema no está en el té, porque el té es un placer, el problema está en tu actitud, cómo la tratabas. Ahí está el remedio. Trata a los demás como quisiera que te traten a ti. Dice, tú me tratabas mal, ¿ves ahora? Lo tratas bien, con cariño y con amor, y eso recibes cariño y amor. Ahí está. No hubo ningún veneno. El problema está de que cambiar el modo, la manera. Y de eso se trata el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy se trata de eso. La regla de oro, trata a los demás como quisiera que te traten a ti. Esa es la regla de oro. Y ahora podríamos nosotros pensar en tres verbos para poder explicar las lecturas. El verbo orar, el verbo perdonar y el verbo comprender. El verbo orar, nosotros tenemos que orar, intensificar nuestra oración los unos por los otros. Y eso nos lo enseña Jesús. Jesús se retira al huerto de Getsemaní y se pone a orar y le dice al Padre, Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Que no se hagan mis caprichos, sino que se haga lo que tú quieres para mí. Porque tú nunca vas a desear el mal para mí. Que se haga lo que tú quieres. Ponerse en las manos de Dios, orar. Porque la oración para nosotros es como el oxígeno para nuestra alma. Es lo que nos da el aliento, la fuerza en medio de la adversidad, de la contrariedad. Tenemos que orar insistentemente, constantemente y perseverantemente. Así tiene que ser nuestra oración. Tenemos que mantenernos firmes en la oración. Segundo, es perdonar. Tenemos que perdonar. Yo les comentaba ayer, yo soy del Perú, pero en el Perú había un tiempo que el terrorismo imperaba. Y los terroristas sembraban miedo. En un pueblo, Ayacucho, en Anta, llegaron. Y los terroristas cogieron a la autoridad del pueblo, sacaron a él, a su esposa y a sus hijos. Un niñito pequeñito se había escondido y el niñito de lo lejos contemplaba. La autoridad del pueblo le cortaron la lengua públicamente, le sacaban un puño por un imaginario. Y luego le cortaron los dedos para sembrar miedo, era terrorífico. Y acabaron con el papá, con la mamá y con los hijos. Pasó el tiempo y a ese niño lo adoptó una familia profesionales, lo llevaron a la capital. A ese niño le dieron buena educación, lo trataron con cariño. Y los padres adoptivos eran sumamente católicos, lo educaron en la fe, lo pusieron en los mejores colegios de la mejor universidad, se recibió, fue médico, es médico. Y cuando estaba, es cirujano, cuando estaba en la sala de operación, él tenía que operar a un hombre. Y el hombre era el que había matado a su padre, a su madre y a sus hermanos. Y él estaba con el bisturí en la mano que tenía que operar. Y le pregunta, le dice, ¿usted de dónde viene? De Ayacucho. ¿Pero de qué pueblo? De Anta. ¿A
qué se dedica? Le dice, soy maestro. ¿Usted es maestro? Le dice, ¿y conoció a la autoridad del pueblo? ¿Sabe lo que pasó? Y le va dando. Y entonces el verdugo que está ahí le dice, ¿usted cómo apellida, doctor? Y le dice, yo soy hijo de esos señores que usted mató. Imagínense. El médico lo tenía entre sus manos. El verdugo le dice, me debes de tener mucho odio. Acaba conmigo, ahora mismo. Acaba conmigo. Y el doctor, el médico le dice, me quitaste lo que yo más amaba. Me quitaste a mi padre, a mi madre y a mis hermanos. Felizmente, Dios me protegió. Y yo miré todo. Pero ¿sabes qué? Los padres que me adoptaron me han enseñado a amar a nuestros enemigos. No lo voy a hacer. Me dice, te voy a operar, imagínate. Operó al verdugo y quedó bien y lo restableció y lo envió a su casa. Perdonar no es fácil, pero sin embargo sí es posible. La gracia de Dios es la que ayuda. Los padres adoptivos le dieron una buena catequesis a este joven. Le enseñaron el amor de Cristo, le enseñaron a ser compasivo y misericordioso, a no devolver ojo por ojo, diente por diente. Me lo hiciste desgraciado, hoy me toca a mí, porque la ley de Dios es el amor. Por eso nos habla la segunda lectura de la primera carta de los Corintios. Si por Adán vino la muerte, vino el pecado, por el nuevo Adán que es Jesús, viene la gracia, viene la ley del amor, viene la salvación, la redención. Y eso es lo que este joven aprendió de sus padres adoptivos. Por eso, el segundo verbo es perdonar. Y el tercer verbo es comprender. Comprender. Y comprender, dice, no juzgues y no serás juzgado. Nosotros, nadie de nosotros somos perfectos. Díganme ustedes, ¿qué sacerdote es perfecto? No, es frágil, débil y revestido de muchas fragilidades. Díganme, ¿qué padre de familia es perfecto? ¿Qué madre de familia es perfecta? ¿Qué esposa es perfecta? Hay personas que están buscando perfecto, no hay perfecto. Solamente Dios es perfecto. Entre nosotros estamos aliados de fragilidad y de debilidad. No juzgues y no serás juzgado. Cuando nosotros miramos las debilidades de nosotros, decimos, ese borracho, ese mujeriego, ese, todo es juzgar. Pero el Señor hoy nos enseña, no juzgues y no serás juzgado. ¿A qué nos enseña el Señor hoy? Nos enseña a mostrar el rostro de Dios. El rostro de Dios es la compasión, la misericordia. Ese es el rostro de Dios. En vez de juzgar, en vez de condenar, yo tengo que rezar, orar. Eso es. Rezar, orar, para que mi corazón se asemeje al corazón de Dios. Ese es el propósito de todos nosotros. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque el rostro de Dios es la compasión y la misericordia. ¿Qué es la compasión? La compasión en la Sagrada Escritura no es, me das pena, me das lástima, pobrecito, pobrecita, no. La compasión en la Sagrada Escritura es, yo padezco contigo, tus sueños son mis sueños, tus penas son mis penas, tus logros son mis logros. Es como una empatía, eso es la compasión. La compasión es hacerse uno con el otro. Y la misericordia es tener la capacidad de poder poner mi corazón en medio de la miseria del otro. Miserable, con el corazón, dar el corazón al miserable. Eso es, estas dos palabras. Y por eso entonces, en vez de juzgar, no juzgues, porque serás juzgado. No condenes, porque serás condenado. ¿Qué tendríamos que hacer?
mostrar el rostro de Dios. Y el rostro de Dios es la compasión, es la misericordia. Orar, perdonar. 3 verbos. 3 verbos. Pidamos a nuestra Madre, la Virgen María, que ella como buena madre nos ayude para que nosotros podamos entender, comprender y aplicar los 3 verbos. Orar, perdonar y comprender. Que así sea. Ahora, puesto de pie, vamos a hacer nuestra profesión de fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos en profesar en Cristo nuestro Señor. Amén.